Guía de Sociales, semana 20, cuarto grado. Tema: Economía cafetalera adoptada por El Salvador como república independiente. En esta guía vamos a ver la historia económica de nuestro país. Como siempre, les sugiero que realicen una lectura despacio y las veces que sean necesarias para comprender el tema y poder realizar las actividades. Actividad 1. Observa las siguientes imágenes. Luego, junto a tu familia, realiza un conversatorio sobre la importancia en la economía nacional de cada uno de estos productos y la razón por la que perdieron su posición en las exportaciones nacionales. Lo pueden comentar con sus familiares, yo haré un breve comentario que les ayudará. Iniciaré diciéndoles que la economía de nuestro querido El Salvador se ha caracterizado históricamente por depender de la producción agrícola. Y si a eso le sumamos que además de dedicarnos a la agricultura, solo se produce un producto para exportar, eso hace que la economía sea débil. Entonces eso ha sido una característica de nuestro país en cuanto a la economía. Ahora les hablaré sobre cada uno de estos productos agrícolas. Empezamos por el cacao. El cacao, la economía de nuestros antepasados giraba en torno a la producción del cacao. Servía como medio de intercambio, era algo sagrado para ellos. Luego, con la llegada de los españoles, ellos lo comercializaron y lo exportaron hasta que decayó su producción. Le buscaron luego un sustituto y ese sustituto fue el añil. El añil se convirtió en un producto primordial de exportación por la demanda mundial que tenía. El añil es un colorante natural, pero con la aparición de los colorantes artificiales se dejó de adquirir ya que los precios de los colorantes artificiales eran más accesibles. Entonces ya no se compraba mucho el colorante natural, el añil. Entonces se le buscó un sustituto y ese sustituto fue el café. El café generó muchos ingresos al país, especialmente a los grandes caficultores. Pero en 1929 inicia una gran crisis económica a nivel mundial y eso nos afecta como país, ya que esta crisis se prolongó por muchos años. Entonces el café que se producía en nuestro país ya no se vendía. Las bodegas se llenaron de café en descomposición porque ya no era comprado por la falta de dinero a nivel mundial. Además de esa crisis que se prolongó por muchos años, en 1991, con la finalización de la Guerra Fría, también la producción de café se vio afectada. ¿Por qué se vio afectada? Allá en Europa estaba la Organización Internacional del Café en Londres y era donde se fijaban los precios del café. Ellos ponían los precios del café, es decir, protegían la producción del café. Esos cambios que se dieron con la finalización de la Guerra Fría hicieron que ya no fuera esta organización quien fijara los precios, sino el mercado. Entonces, nuevamente, el café se vio afectado. Actualmente se produce y se exporta café, pero en menos cantidad. Esa es un poquito la historia al hablar de estos tres productos que mantuvieron por mucho tiempo la economía de nuestro país. Iniciemos recordando que durante la época colonial la tenencia de la tierra se distribuyó en realengas, el hecho del descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo. Toda la tierra bajo el dominio español pasó a ser propiedad del rey de España y se denominaron realengas. Propiedad privada, los reyes les concedieron a los conquistadores tierras en compensación de los méritos alcanzados. Se otorgaron tierras a otros colonizadores y otras se vendieron en subastas públicas. En estas tierras surgieron las grandes haciendas ganaderas en los lugares donde había mucha población. Tierras comunales. La corona española devolvió a los indígenas sus tierras comunales. Ejidales. Finalmente, alrededor de cada alcaldía se les concedió tierras a personas para que las trabajaran. En la época colonial se cultivaron muchos productos, pero desde 1700 hasta su independencia la provincia de San Salvador fue sostenida por el añil.
Este producto perdió su valor debido a la aparición de los tintes sintéticos como la anilina y la mauveína o malveína, entre otros. Estos productos no sustituyeron de forma inmediata el añil, aunque sí ocasionó que bajara su precio, manteniéndose los elevados costos que ya se tenían para transportar los productos a los clientes de Inglaterra, Francia y Alemania. Para este momento ya se cultivaba café en las tierras ejidales, pues en 1830 Antonio Coelho, un maestro brasileño que había sido contratado por el gobierno para mejorar las escuelas, introdujo también nuevas formas de cultivo. Pero fue hasta en 1840 que se pensó en exportar el café debido a la crisis del añil. Es así como en 1855 se exportan los primeros sacos de café. Esa experiencia no fue satisfactoria porque el café requería más espacio, por lo tanto se pagaba más en los barcos que transportaban estos productos. Por fortuna, el costo del transporte bajó debido a que aumentó el desplazamiento de los barcos por el Océano Pacífico. Con el pasar del tiempo quedó demostrado que el café era el producto de exportación que dejaba más beneficios, aunque para cosecharlo se requería mucho trabajo. Observa los pasos que requería el cultivo del café. A partir de 1857 se expandió el cultivo por todo el territorio salvadoreño. La ruta se inició en Ahuachapán para luego pasar a Santa Ana y Sancenit. Posteriormente se introdujo en el oeste de San Vicente, en las montañas de Berlín y en el volcán Chaparrastique de San Miguel. Acciones gubernamentales realizadas para incrementar la producción de café. El capitán general Gerardo Barrios, quien se desempeñaba como presidente de El Salvador en 1859, le dio mayor importancia al cultivo del café, a tal grado que se divulgaron las siguientes disposiciones. El gobierno comprará el terreno que sea necesario tanto para la población como para los correspondientes ejidos, y tome para el servicio de la misma el terreno baldío que se encuentre en sus inmediaciones. En 1881 y 1882, el gobierno del presidente Rafael Saldívar decretó la abolición de las tierras ejidales y comunales, fortaleciendo también la privatización de tierras para el cultivo del café. Hacia fines del siglo XIX, en El Salvador existían grandes beneficios que procesaban el café cosechado en fincas de menor escala, así como exportadores de café con conexiones en Europa y Estados Unidos, quienes se encargaban de la distribución y el transporte. De esta forma el café se convirtió en un negocio multidimensional del cual dependía el bienestar de una parte de los ciudadanos salvadoreños, contrario de aquellos agricultores a los que se les retiró el derecho de uso de tierras ejidales. El impulso del gobierno a la actividad cafetalera fue notorio hasta en el calendario escolar anual, en el que los meses de diciembre y enero son vacaciones para lograr que la población, sobre todo del área rural, se convirtiera en mano de obra disponible para los cafetaleros. A mediados de los años 1970, El Salvador se logró posicionar dentro de los 5 productores más grandes de café a nivel mundial y cuarto exportador con cosechas. La producción de café en la actualidad. Actualmente, El Salvador exporta en promedio 1.5 millones de quintales a los principales países consumidores de café, el cual proviene principalmente de 6 montañas cafetaleras, aunque se estima que dentro de 30 años los lugares aptos para el cultivo desaparecerán en nuestro país, por lo que se debe hacer uso de tecnologías que contribuyan a mejorar este cultivo. Observa en el siguiente mapa los lugares donde aún se cultiva café. En su guía les aparece el mapa de El Salvador con los lugares en donde actualmente todavía se produce el café. Ahí pueden ver que es poca la producción, son pocos los lugares en donde todavía se produce el café. Actividad 2. Con base en la lectura realizada y con apoyo de un adulto en casa, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Veamos la pregunta 1. ¿Cuál es tu valoración de las decisiones tomadas por los presidentes Gerardo Barrios y Rafael Saldívar para aumentar el cultivo del café? Podemos decir que esas decisiones beneficiaron a unos pocos y afectaron a las grandes mayorías porque les quitaron sus tierras. Pregunta 2. ¿Por qué el cultivo del café era un proceso lento? Porque necesitaba muchos años, al menos 5 años, para obtener la primera cosecha, y eso implicaba solo tener que invertir dinero por mucho tiempo antes de ver ganancias. Entonces no cualquiera podía producir café.
Pregunta 3. ¿Consideras que actualmente en El Salvador el principal cultivo es el café? Justifica tu respuesta. No, porque la producción ha disminuido considerablemente y la economía ya no gira en torno a este producto. Hay otros productos como la caña de azúcar y otros que se están tratando de introducir al mercado para exportarlo. Además de eso, también hay que agregar que la economía se está terciarizando, es decir, que gira en torno al sector comercio y servicio. Vamos a la actividad 3. Construye una línea de tiempo. Escribe brevemente en cada fecha de cada recuadro el evento sucedido. Guíate por el ejemplo. Aquí les presentan cómo lo van a hacer. Yo les doy una sugerencia a continuación. Yo les traigo esta propuesta con ilustraciones, pero ustedes pueden hacerlo solamente con las fechas y con los acontecimientos que se dieron en cada fecha. En 1830 inicia cultivo del café, es decir, se introduce la producción de café. En 1840 se da la crisis del añil por la aparición del colorante artificial. En 1855 se realiza la primera exportación de café. En 1857 se expandió el cultivo del café en todo el territorio. En 1859, el capitán general Gerardo Barrios toma medidas y dispone de las tierras comunales y ejidales. En 1881 y 1882, Rafael Saldívar decretó la abolición de las tierras comunales y ejidales. En 1970, El Salvador se posiciona entre los mejores productores del café a nivel mundial. Más o menos así les quedaría su línea de tiempo. Y luego viene su autoevaluación, en donde ustedes van a marcar cómo lo hicieron, si lo hicieron mucho, poco o nada. Que tengan un bonito día.